Bien, Gaby, quiero presentarte ahora sí formalmente. María Gabriela Conde, licenciada en psicología, coach egresada de cambio y desarrollo, con un amplio conocimiento en todo lo que es multiculturalidad, expatriados, ya sea por sus conocimientos como psicóloga, la aplicación que ha hecho del coaching a este área de nuestra realidad, y por sobre todo las vivencias interesantes que tiene por haber vivido en diferentes países del mundo. Gaby, y Te bienvenidos das los la que no hemos palabra. saludado. Muchísimas gracias, primero que todo, por esta oportunidad, por esta invitación, gracias a la gente también de Mundifar. Y bueno, la verdad que es un orgullo que me invites a participar luego de haberme formado en tu escuela, que también hablaré de eso. Ahora sí, si querés, voy a hacer al compartir la pantalla, a ver si otra vez lo hice bien. Bueno, obviamente estoy ahí, va a ser compartir pantalla con muy pocas láminas, solamente para que nos acompañen en este recorrido en el que voy a compartir todo esto tan lindo que me presentaste. Y bueno, y agregarles a todos ustedes que soy psicóloga, que luego hice una formación de psicología cognitiva, así que soy terapeuta cuando trabajo como terapeuta cognitiva, integrativa, y soy coach ontológica certificada en la Escuela de Cambio y Desarrollo. Antes de comenzar a exponer un poco de mis vivencias y encontrarlas con el coaching, me gustaría, si quieren ponen la manito o si pueden participar, saber ¿de dónde están? O sea, si están aquí en Argentina, si son de otro país, si son de otra provincia, que estén participando hoy en este momento. Me gustaría en un momentito saber de dónde son. Puede ser ahí. Hola, Hola, sí, bueno, yo soy Graciela y vivo en el barrio de Flores, acá en Buenos Aires. estás en Buenos Aires. ¿Hay alguien que sea de otro país o de otra provincia? Hola, yo soy de Buenos Aires, pero estoy viviendo en Uruguay hace unos meses. Ok, entonces ya estás viviendo en Uruguay. Creo que escuché a alguien que pueda tener un acentito de Venezuela, puede ser que viva aquí en Argentina. Bueno, ahí hablaban de Perú, no sé si Sí, hola, están soy en... Ita, de Perú. Sí, ahí está, de Perú. Sí, sí. Bueno, o sea que hoy, Gaby, dime, sí, Facundo estaba levantando la mano. sí, Facundo, que no lo vemos a Facundo, pero ¿de dónde se Sí. conecta Facundo? No, de Buenos Aires, Argentina. De Buenos Aires, de Buenos Aires. Bueno, ya estamos aquí con un grupo multicultural. Entonces, quiero comenzar contándoles que en esto de definirme desde la profesión, decir quién soy, ¿no? Esto que soy licenciada en psicología, que soy coach y a quién me dedico, también voy a definirme como migrante. ¿Quiénes son migrantes? Aquellas personas que salen de su país de origen para vivir en otro país. Y este ser migrante y esta elección puede ser por muchos motivos, a veces por trabajo, por estudio, por becas, por muchas cuestiones. En mi caso, ha sido por trabajo y en el año 97, allá lejos y hace tiempo. Uno cree que está acá a la vueltita, sin embargo pasó mucho tiempo. Esa fue la primera decisión, ese fue el giro de 180 grados, digo yo, donde comienza mi vida de expatriación con la familia, por una cuestión de trabajo, y que el tiempo que llevó no lo esperábamos, pero fueron casi 20 años en el que recorrimos 7 países. O sea, venían mudanzas, y en esos 7 países el primero fue Colombia, después Escocia, Italia, Brasil, Estados Unidos, Qatar y luego Argentina. Piensen que estoy contando Argentina como otro país al cual
migré, y luego les voy a hablar de ese retorno. Así que ese giro de 180 grados abarca la palabra cambio, esta enorme palabra que es tan significativa y que luego lo vamos a relacionar con todo lo que vivimos y con todo lo que hacemos. Sin duda fue una oportunidad, sin duda fue una decisión muy importante, y voy a decirles que voy a tomar una metáfora. Digamos, mi vida de expatriación fue como una hoja en blanco, y algunas cosas que yo les voy a ir contando probablemente resuenen en quienes están hoy en el grupo y que han migrado de alguna manera o que nos están escuchando desde otro país. Una hoja en blanco en donde a partir de todas las experiencias que iba viviendo las iba a reescribir. Porque la vida de expatriación o la vida de migración nos enfrenta a un modo de hacer las cosas diferentes a cómo las veníamos haciendo. Eso es lo que va directo al cambio, a ese sentir, y a todos los momentos y a las experiencias que uno va atravesando. Dejar de hacer lo que uno hacía para comenzar a hacerlo diferente. Y piensen, ahora me estoy remontando a ese año 97 cuando comenzó todo, que las conexiones no eran las que son ahora. Realmente yo esperaba para ver a mi familia una vez al año, no las veía, no había WhatsApp, yo no tenía internet, se esperaban las cartas eran muy simbólicas, muy esperadas, muy escritas, llenas de dibujitos, llegaban una vez al mes, las comunicaciones telefónicas eran una vez a la semana, comprando una tarjetita y viendo cómo hacer. Es decir, que esa sensación de distancia y de estar lejos y de no contar era muy fuerte. Los mapas, hablamos de mapas, los mapas eran libros en los que hacíamos los recorridos escritos, no se imprimían los mapitas para saber, ni buscábamos en Google. Todo eso formó parte de la experiencia y sobre todo esto de enfrentarme a culturas diferentes y a este modo de hacer distinto, porque la migración es eso, encontrar personas de distintas culturas. Además, otra de las cosas que aparecían dentro de lo que hablamos de las conexiones, era un camino, esto que hablamos de los mapas, un camino de exploración, de mucha curiosidad, un camino de comenzar a tratar de hacer esto diferente y de aceptar lo nuevo que apareciera. Con esto les voy contando las emociones y lo que uno iba viviendo, porque generalmente cuando uno habla de una migración y de una expatriación, y generalmente cuando yo cuento por dónde anduve, se abre como un wow y se idealiza mucho, ¿no? Se lo une a algo muy glamuroso, lleno de aventuras, de viajes, de tanta cosa nueva, qué lindo, viviste de vacaciones. No, vamos a decir que un poquito sí, hubo curiosidad, viajes y cosas nuevas, pero también hubo muchas emociones que entraban en juego, muchas dudas, muchas preguntas, muchos miedos, muchos miedos a equivocarnos, ¿no? Porque había que hacer muchas cosas diferentes. El idioma fue un factor importante. A veces estuve en lugares en los que generalmente tuve que ponerme a estudiar para poder comunicarme. El idioma es el lenguaje, lo principal, lo que crea realidades. Y el idioma en muchas oportunidades me llevaba a confundirme, a tener malos entendidos, y les voy a ir contando por ahí algunas anécdotas que iban apareciendo en estas cuestiones. Yo recuerdo en Brasil, cuando me llama la enfermera del colegio a decirme que mi hijo estaba tonto. Y yo digo, ¿pero qué le pasó a mi hijo tonto? ¿Cómo es que está tonto? ¿Se golpeó la cabeza? ¿Está hablando alguna pavada? ¿Se está portando mal? No, este hijo tonto en realidad estaba mareado. Y vieron que hay muchas palabras que las podemos comprender porque parecen parecidas,
pero sin embargo tienen otro significado. También cuando, por ejemplo, iba al médico, en los países que se hablaba inglés, yo había partido con un inglés muy básico, un inglés de escuela. Entonces, el vocabulario para poder explicar el dolor de garganta, un dolor de oído, yo no lo tenía. Bueno, cuando uno no puede explicarse, aparecen mucha impotencia, mucha frustración. Digo, acá tengo que hacer algo, tengo que recurrir aunque sea al humor, tengo que recurrir a cierto histrionismo. Entonces me plantaba frente al médico y le hacía mímica. Y le decía, mi hijo tiene... Y le hacía así, y le hacía así. Entonces, bueno, el médico me entendía, me daba los remedios necesarios y podía seguir adelante. Como las cosas simples que uno tiene familiarizadas, de repente en este modo de hacer las cosas diferentes, nos enfrenta a un mundo en el que tenemos que acomodarnos y adaptarnos. Una ida al supermercado, tan natural que tenemos todos, que vamos y compramos los productos, o a veces hasta decimos, voy media horita, compro y vuelvo. A mí me llevaba al principio 2 horas, porque tenía que leer, porque no entendía lo que veía, porque no conocía los productos, y varias veces me llevaba a casa con un poco de frustración y de enojo algún producto que me había equivocado. Es decir, vuelvo a decirles, la exposición a distintas culturas nos enfrenta a otro modo de tener que hacer las cosas, a salir de lo seguro, aceptar que uno se puede equivocar, aceptar que algo tiene que cambiar. Cambiaban rutinas, cambiaron modos de vestirme para poder adaptarme. Esto no siempre. Por ejemplo, fíjense cómo en estos cambios de rutinas uno tenía que adaptarse inclusive al clima. Hubo países, por ejemplo en Escocia, en que los días eran sumamente largos en el verano. Los pajaritos cantaban hasta las 11 de la noche y volvían a cantar a las 4 de la mañana. Y entonces para acomodar a los chicos había que cerrar todo y ver la manera de oscurecer para que se vayan a dormir. Y los fríos del invierno eran un poco crudos. Y había que aprender a manejar en la nieve, a quedarse horas dentro de casa, porque no se salía y había que reinventarse para hacer cosas nuevas dentro de la casa. Aprendí a manejar a la derecha. Eso significaba todo un aprendizaje también de coordinación motriz, etc. Y esto que les digo, ¿con qué tiene que ver? Con las emociones. Las emociones no las podemos dejar de lado, nos acompañan todo el tiempo y determinan nuestro modo de actuar, nuestro modo de estar, nuestro modo de decidir, nuestro modo de plantearnos en el mundo. Se fue mi pantalla, la vuelvo a compartir. Justo iba a pasar ahora. Espera, puedo. Espérate un segundito, así paso yo al, ahí está, a la próxima diapositiva. Ahí está. ¿Así la ven? ¿Se ve clarito? Sí. Bueno, como les decía, las emociones acompañaban este mundo multicultural de exposición y de aprendizaje. Y sobre todo decirles que, bueno, uno cuando va aprendiendo a veces cree que va sobre un caminito lisito, que todo marcha sobre ruedas, y les tengo que decir que una migración y una expatriación en este camino de aprendizaje fue más parecido a una montaña rusa, donde hubo muchas ganancias, hubo pérdidas, hubo muchas emociones en juego, desde alegría, desde asombro, desde sorpresa, hasta pasar por ansiedad, estrés, tristezas, despedidas y duelos. Pero es así, la exposición a la multiculturalidad que formó parte de mi mundo de migración me enseñó muchísimas cosas y aprendí mucho. ¿Pero qué entendemos por multiculturalidad? La multiculturalidad es la presencia de distintas culturas en un mismo lugar. En todas sus expresiones. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una amplitud de lo que se ve y de lo que no se ve.
Y lo que se ve son todas las expresiones que se manifiestan, por ejemplo, en el arte, en la literatura, la música, la pintura, el folclore, todas las costumbres, los símbolos, las banderas, la gastronomía, el vestirse, todo eso que se ve, eso que miramos. Pero después en la multiculturalidad y en la cultura está todas esas características profundas que más que todo se demuestran y que tienen que ver con la educación, con las creencias, con la ideología, con las actitudes. Y entonces aquí hablamos de valores, los valores culturales. Y los valores culturales tienen que ser, hablamos de respeto a los valores culturales. Hablamos de tolerancia a las diferencias, a desterrar los prejuicios, a crear intercambio, lo que uno gana en esa interrelación con distintas culturas. Y sobre todo a reconocer la diversidad. Y la multiculturalidad, ¿es necesario que salgamos del país de origen para estar expuestos a distintas culturas? No. La multiculturalidad está compartiendo una misma cultura y una misma nacionalidad. Y lo vemos en nuestro país, en los países de los que están participando hoy, como hay distintos modos, porque vienen de distintas regiones, la gente del sur, la gente del norte, cómo hablan, cómo se expresan, distintas idiosincrasias. En los tiempos que corren, realmente, con la tecnología, cómo estamos expuestos, y después inclusive de todo lo que hemos pasado y cómo nos conectamos, la multiculturalidad está a la mano. Hoy estamos mucho más cerca y mucho más expuestos a compartir con gente de distinto país, de distinto lugar, que se da también en un mundo físico, que son los encuentros de trabajo. Hoy trabajamos en compañías, en empresas o donde estamos con gente de distinta cultura. Se dan también en el ámbito geográfico, donde vivimos, cuando salimos, cuando nos atienden. Hay personas que son de otro país, o sea, que han migrado a nuestro país. En las parejas, en el mundo social, cuántos amigos tenemos que son de otras provincias o de otros países. Y en las familias, hoy hay muchas familias que son multiculturales. Y entre ellas me voy a colocar yo, que en mi familia hay 4 nacionalidades distintas. Entonces, para juntarnos, para tener consensos, acuerdos, tenemos que respetarnos entre todos lo propio de cada uno. Y esto implica la multiculturalidad, un gran desafío, sin duda, y especialmente cuando trabajamos, porque tiene que ver en cómo nos integramos, cómo nos vemos con nosotros, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, desde lo personal y en lo laboral. Y aquí hay algo muy importante que tiene que ver cómo empieza a entrelazarse con lo que aprendemos en coaching, lo que vemos en coaching. Que el lenguaje, lo que decimos, crea realidades. Porque cuando hablamos, las palabras no son palabras sueltas. Y los significados que tienen las palabras no siempre son los mismos. Cuando hablamos, inmediatamente nuestra mente crea imágenes, sensaciones, sonidos, recuerdos, hace asociaciones. Y aunque hablemos un mismo idioma, aunque pertenezcamos a una misma cultura, las experiencias son personales, son únicas, y los modismos y las formas están relacionadas con eso. Así que es muy importante esto de qué pasa cuando hablamos, qué realidad construimos cuando hablamos. Y de esto he tenido
muchas experiencias con respecto a esto y la interpretación que le damos a lo que escuchamos. Recuerdo, les voy a contar 2 anécdotas, así muy cortitas. Amigas latinas que tienen, como nos entendíamos, hablamos español las dos, y alguna de ustedes a lo mejor lo siente, pero cuando por primera vez me dijo una amiga, qué pena contigo, qué pena contigo. Y yo sentí, ¿por qué siente pena? ¿Qué pasó? ¿Qué es la pena para mí? La pena es una tristeza, una congoja. ¿Qué pasó? ¿Qué hice que siente pena por mí? Y en realidad sentía vergüenza, porque la palabra pena y vergüenza es lo mismo y lo usan así. O sea que no tenía que ver conmigo, con algo que no había hecho, sino con esto de una interpretación. Otras veces, en ese hablar, encontramos gestos, silencio, pausas, modos particulares. Había culturas que hablaban tan fuerte, con tantos gestos, que yo creía que estaban discutiendo. En una y otra oportunidad me fui pensando que estaban peleando. Así que vean cómo en la comunicación la expresión es tan importante. Y es donde se ven claramente las diferencias culturales en los estilos y en esos modos de hablar. Y que nos lleva también, en muchas ocasiones, a crear juicios y prejuicios con respecto a lo que vemos. Y así catalogamos a la gente cuando nos relacionamos en cómo son, si es una cultura fría. ¿Desde dónde hablamos que es una cultura fría? Desde patrones que tenemos internalizados y que creemos que eso es frío, porque la cultura del norte es fría porque no abraza, es fría porque no besa, porque los latinos somos de abrazar y de besar. Pero esa persona que aparentemente es fría, me recibe con una torta cuando me conoce por primera vez. Entonces los patrones y las formas son distintas. Y esto de la comunicación, cómo nos entendemos, cómo nos manejamos, es clave. Es clave, por ejemplo, en el área del trabajo. Porque para que un equipo de trabajo multicultural pueda alcanzar sus objetivos de una manera efectiva y exitosa, esto se tiene que trabajar, el tema de la comunicación. Por eso tiene que ser una comunicación más asertiva, más efectiva, que permita que ese equipo de trabajo alcance los resultados que quiere alcanzar. Entonces, sin duda, cuando hablamos de multiculturalidad, hablamos de diversidad. La multiculturalidad abraza la diversidad. Y es una fuente, si uno lo ve, de oportunidades, de beneficios, potencialidades. Es realmente un valor agregado que nos permite ampliar nuestro pensamiento, ampliar nuestra mirada para entender y aceptar lo que es diferente. Porque realmente, para poder ampliar esa mirada y lograr este entendimiento, necesitamos en cualquier equipo, en lo social, relacionarnos con gente que nos dé una visión complementaria y diferente a lo que uno piensa que en muchos casos es una mirada limitada. Y esa mirada limitada impide que alcancemos en muchas ocasiones lo que queremos lograr, lo que deseamos. Por eso les digo que la multiculturalidad, las culturas, son un equipaje emocional que hay que desarrollarlo, potenciarlo, impulsarlo. Ahora, ¿de qué depende que ampliemos esa mirada? Todos los seres humanos, todos tenemos perspectivas diferentes de lo que vemos. Todos
miramos la realidad a través de anteojitos, nuestros anteojitos, que filtran ese acercamiento a la realidad a través de las creencias, de los modelos mentales, que tienen un anclaje en lo cultural. Y lo cultural es lo que nos caracteriza a nosotros. Esas creencias se fueron construyendo con nuestra historia, con nuestra crianza, y forma parte de la realidad y de nuestra identidad. Esa identidad que no es algo estático. Algunos creen, vamos a decir, que la identidad se forma de una vez y para siempre. Pero la identidad de uno, ese quién soy, no es algo estático, es algo que en el tiempo se sigue construyendo y desarrollando, porque se va a construir en función de las experiencias que vamos teniendo. Y es así como uno se define. Por ejemplo, cuando me presenté, soy psicóloga, mi identidad de psicóloga surgió después de haber vivido la experiencia de haberme recibido. Me definí como inmigrante porque está en mi experiencia, de coach, porque tuve una trayectoria y un trabajo y un proceso para ser coach. Quiere decir que esa identidad siempre se va moldeando y se va trabajando y hace que me plante y me perciba como quien soy. Las creencias, volviendo a las creencias, esto que nos van determinando en cómo miramos las cosas, vamos a decir que son como nuestro GPS, que como les dije, tiene la raíz en nuestra crianza, en nuestra historia. Y este GPS es el que nos guía, igual que un GPS en el camino. Ustedes ponen acá, quiero ir, y dicen, tome a la derecha, tome a la izquierda, siga derecho, 5 cuadras, le va hablando. Bueno, las creencias en esta metáfora son así, pero a veces ese GPS de creencias la colocamos en otro territorio y aparece la vocecita que dice recalcule, recalcule, recalculando. Es esa creencia que algunas nos abre posibilidades, que tiene que ver con esa manera de pensar, con lo que nosotros creemos, cómo se alinean con lo que queremos, cómo actuamos para alcanzar lo que queremos, y otras veces las creencias, fruto de esos juicios, de esos prejuicios, de esa vocecita interna de lo que nosotros nos hablamos, en realidad nos traban para alcanzar lo que queremos. ¿De qué va a depender esto? En relación con el coaching. De transformar para alcanzar un objetivo ese observador que somos de la realidad. El coaching es eso, un proceso de transformación de la persona, del desarrollo, una transformación de observador para poder desplegar las habilidades, las potencialidades, los recursos que se tienen para alcanzar el objetivo que uno desea alcanzar, lo que uno quiere. Entonces el coaching se transforma en un proceso de transformación personal. ¿Quién lo lleva a cabo este proceso de transformación personal? Un coach, que es esa persona que se formó, que se convirtió en coach, para que en un contexto de confianza, de respeto, de empatía, de confidencialidad, acompañe al cliente o coachee con preguntas poderosas, sin decirle lo que tiene que hacer, acompañe al cliente o coachee a que él encuentre las respuestas para poder alcanzar lo que desee. Y encontrar las respuestas es un proceso de reflexión, es una toma de conciencia que le va a permitir cambiar
la mirada, posicionarse desde otro lugar para decir qué estoy haciendo y a dónde quiero llegar. Pero como es un proceso de reflexión, es un proceso interno de cuestionamiento, el coaching es un proceso de transformación, un aprendizaje de transformación en el ser. Porque cuando hago las cosas diferentes para alcanzar un objetivo, tengo que tener un nuevo aprendizaje. Porque muchas veces y muy testarudamente continuamos haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores y esperando resultados diferentes. Pero para poder alcanzar lo diferente hay que tener un nuevo aprendizaje. Y la búsqueda de aprendizajes nuevos, esa búsqueda tiene que ver con atravesar un cambio. Un cambio en un proceso de autoconocimiento, de comprender qué estoy haciendo en este momento que no me sirve, qué estoy haciendo y qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer para poder alcanzar lo que me está frenando y lo que quiero lograr. Entonces el coaching es ese arte que traslada a las personas desde donde están hoy hacia donde quieren estar. Por eso es un camino, y esto es lo que fuimos hablando, un camino de exploración para poder aclarar pensamientos que están impidiendo, que están bloqueando alcanzar lo que se desea. Y ahora quiero contarles, para hacer una unión de todo el aprendizaje, de todo el camino, cómo llega este proceso a mí de coaching de la mano de cambio y desarrollo. Aquí quiero mostrarles cómo hemos reencontrado en todas las palabras que yo les fui mencionando esto de los procesos, los aprendizajes. Miren, un cambio de observador entre el coaching y esta exposición a las culturas. Un cambio de observador. Creencias, todos estos filtros que aparecen, que están en nosotros, obviamente forman parte de nuestro ser, que a veces nos acompañan y otras veces nos limitan. Este reinventarse, esto de encontrar una manera distinta de hacer las cosas, de preguntarse, ¿y si me equivoco? ¿Y si no me equivoco? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Todas las emociones que entran en juego. Y esto se ve en coaching, las emociones que hacen que me hable de una manera, que crea en mí o no. Este camino de exploración, de desafíos, de lo nuevo, de autoconocimiento. El coaching llega a mi vida de una manera especial, las cosas no son arbitrarias, llegan porque llegan así, en un momento en que regreso a Argentina después de estar aquí un tiempo, y es lo que se llama, y lo que atraviesan todos los migrantes, un choque cultural inverso. De repente, todo lo que yo creía tan familiar, y que creía que me iba a encontrar de nuevo, ya no me era tan familiar. Una sensación de no ser de aquí, ni ser de allá, de estar en el aire, una sensación emocional de estar enojada, de estar frustrada en muchas ocasiones, de sentir que no estaba acá, que algo me pasaba. Y la familiaridad no se construye de un día para otro. Uno lo cree, pero no es así. Lleva tiempo y es un proceso. Y les voy a contar lo que yo me decía en ese momento. ¿Quién, relacionado a las creencias, a los juicios que uno tiene, quién me va a querer ahora que nadie me conoce? Porque bueno, uno cuando está afuera como si frizara el tiempo de su país, como si lo dejara congelado. Y esta es una sensación que tienen muchas migrantes y con las personas que yo hablo, y también lo sentí. Como si acá nada hubiese pasado, todo sigue más o menos igual, y las cosas cambian.
y había que volver a construir un rol que había dejado, lo tenía que aprender de nuevo, y me decía, ¿quién me va a querer ahora profesionalmente si yo estuve afuera? Y una de las creencias más poderosas y más limitantes era que yo creía que tenía que empezar de cero. Miren esto que fuerte. Yo creía que tenía que empezar de cero, como si todo lo anterior lo hubiese borrado de un plumazo, y nada de las experiencias vividas me servía. Entonces, aparece lo que decimos en coaching, un quiebre. Algo que viene a romper ese piloto automático enojado en el que yo estaba y frustrado para decirme, acá algo tiene que cambiar. ¿Cómo puede ser que había adquirido tantos conocimientos? Había estado adaptándome a tantos lugares, había estado expuesta a tantas cosas nuevas, había aprendido a hacer algo diferente de lo que yo tenía, no lo podía estar haciendo acá. ¿Qué pasaba? Bueno, pasa que aquí algo había que cambiar. Y en un curso conozco a Sandra. Y Sandra, que yo digo, todos somos aprendices, pero yo creo que Sandra es una aprendiz incansable. Ahí estaba Sandra, yo aprendiendo cosas nuevas y ella continuaba aprendiendo, porque siempre está aprendiendo. Y me habla de cambio y desarrollo. Y lo pienso. Y me doy cuenta. Comienzo el proceso que, como todo aprendizaje, también tuvo sus idas y vueltas y llevó su tiempo para hacer el clic tan importante en coaching, que es ese darse cuenta que tengo que cambiar mi mirada, que tengo que observar las cosas desde otro lado y que tengo que tratar de estar bien con lo que me está pasando para poder alcanzar lo que quiero. La carrera de coaching me colocó en otro lugar, en el presente. El pasado me iba a servir con lo aprendido para llevar a cabo lo que yo quería. Quiero contarles lo que yo logré aprendiendo en esta carrera de coaching. Primero, me di cuenta que había que hacer un cambio y que en realidad estaba cerrando posibilidades en lugar de abrir. Que mi actual realidad no estaba dependiendo del país, del código postal, que mi realidad no estaba dependiendo de las circunstancias, sino qué hacía yo con las circunstancias que estaba viviendo. Cambié las preguntas, porque uno aprende a preguntar, y cambié las preguntas. Dejé todos los porqués que tenía en la cabeza, llenos de juicios, llenos de buscar causas, y por qué hice esto, por qué no hice lo otro y demás, para preguntarme con una pregunta, valga la redundancia, que tiene dos palabras y para mí es mi filosofía de vida. Y aprendí en coaching. ¿Para qué? Tan importante. ¿Para qué quiero alcanzar esto? Porque el para qué es una pregunta poderosa que busca el sentido de las acciones. Te lleva a reflexionar, lleva a pensar. En un porqué hay una intención, en un porqué hay una motivación y hay una declaración de compromiso. ¿Para qué quiero yo alcanzar esto que estoy deseando? Salí de ser víctima, de estar enojada, de estar quejosa, a ser protagonista. Y esto no es una palabra de protagonista porque comienzo a actuar. Es ser protagonista de las decisiones que tomo y de la responsabilidad que encaro. A desafiar las creencias y los juicios que siempre están, pero esas creencias que son, que las tomaba como verdades absolutas y que en realidad me bloqueaban. Acuérdense esto que yo creía, que para qué si iba a empezar de cero. El coaching me dio herramientas y habilidades de conversación para mejorar la escucha, para comunicarme de una manera asertiva, para comunicarme de una manera efectiva. Y esto es constante. Uno lo ensaya, lo prueba, lo pone siempre en práctica. Otra de las cosas que alcancé es la aceptación.
acepté que había cosas que no dependían de mí realmente, que yo no las podía cambiar, pero sí podía cambiar lo que dependía de mí para colocarme en otro rumbo, ¿no? Y sobre todo para poner en juego lo aprendido del presente al futuro. El coaching me permitió reinventarme, esta fue una de las palabras que estaban entre toda esta elección de reinventarse y de reinventarse. Porque el reinventarse es el resultado de un proceso que está vinculado al crecimiento personal y que está alineado con un propósito, con una meta. A mi autoconocimiento, a que yo pueda comprender y entender qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo estoy actuando. ¿Qué me permite hacer esto que me está pasando? Entenderme, permitirme por ahí estar mal, pero ver después qué podía hacer para cambiar esto. Y construí una nueva identidad. Esto que hablamos de la identidad y que Sandra sabe bien porque se presentó una psicóloga y la psicóloga tenía que ser coach dentro de coaching. Y era un gran cambio, me tenía que posicionar desde otro lado, preguntar de otra manera, ubicarme en otro lugar y adquirir esa identidad de coach cuando soy coach. Ambas, todas las habilidades que fui adquiriendo, todo el aprendizaje que me fue acompañando es el que hoy me permite ayudar, acompañar, de acuerdo al rol que esté jugando, si soy psicólogo, si soy coach, a pacientes o a clientes para que puedan desarrollar sus potencialidades, para que puedan alcanzar aprendizajes nuevos, para que puedan lograr el bienestar emocional. Y por otro lado, trabajo con migrantes que van atravesando esta montaña de emociones y de desafíos que implica migrar para acomodarse y para que esa experiencia pueda ser capitalizada como algo nuevo y que les sirva para sus vidas. Ya terminamos, estamos justito. Quiero contarles por qué elegí Cambio y Desarrollo. Bueno, porque como todas las cosas, cuando uno se hace una elección, tiene que ver qué se le presenta delante para tomar esa elección. Entonces vi el programa de Cambio y Desarrollo, que era un programa abarcativo. Iba a trabajar desde lo personal, esta transformación personal, que luego la viví, la experimenté, y lo profesional. Y además que el sustento teórico que nos da esos entrenamientos y las capacitaciones están alineadas con la International Coach Federation para poder certificar. Y eso tiene un peso. Y para mí tenía mucha importancia. Y quiero contarles que desde lo humano yo encontré un grupo de contención y de pertenencia. Además, los encuentros vivenciales, que tuve la oportunidad de ser vivenciales, realmente los disfrutaba mucho. Y desde lo emocional, yo tomaba esos encuentros como un día para mí. Ese era mi día. Yo agarraba el auto y me iba contenta, a pesar de que a veces veíamos cosas que nos movilizaban bastante. Pero ese era mi día. Ese día de la semana, los encuentros más largos de algunos sábados, los cuales nos divertíamos mucho. Y además, ya que hablamos de la diversidad, como el coaching permite una ampliación en su aplicación, podemos tenerlo en distintas áreas, me encontré con un grupo diverso, distintos profesionales, distintas edades. Y en ese compartir y relacionarme, bueno, aprendíamos tantas cosas, tantos puntos de vista, tanta flexibilidad. Así que para mí ha sido un enriquecimiento. Les voy a mostrar, ya terminamos, pero estas cosas. Apareció esta gráfica hace 3 días en el diario y dije, uy, yo la pongo hoy en esta lámina porque tiene que ver con esto que estamos viendo hoy. Miren qué lindo. Es este cómico
que aparece en el diario, que es Macanudo, por Liniers, y me encantó. Y dice, este libro se está poniendo muy intenso, voy a tener que cambiar con mis poderes, y lo transforma, justo aquí yo me está tapando ahora lo veo. Este libro se está poniendo demasiado intenso y voy a usar mis poderes para cambiar el universo. Y fíjense cómo esta niña se lo imagina de otra manera y logra transformar esa realidad. Así que, más allá de ser un cómic, realmente es algo muy real, cómo podemos transformar con nuestros pensamientos nuestra realidad. Así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por invitarme. Ese es mi mail, ese es mi Instagram, así que bueno, ahí tienen donde yo participo, y me encantaría, honestamente, en el tiempito que nos queda, que creo que estamos, poder escucharlos, poder escuchar esto, si son voces, ahora quiero escucharlos, a ver cómo se han sentido y qué les gustaría compartir, porque aquí hay gente se han tenido esa oportunidad de estar en grupos con distintas nacionalidades, bueno, eso, escucharlos, me encantaría. Y si tienen alguna pregunta específica que me quieran hacer, también. Si lo sé, y si no lo sé, les diré que no lo sé. Ahora estás muteada, Sandra, ahí está. Perdón, hola. Voy a dejar de gracias compartir. por compartir tu experiencia. La verdad que, bueno, como yo les contaba, estoy hace unos meses viviendo en Uruguay, todavía vinculada laboralmente con Buenos Aires, pero ya empezando a pensar, ¿no es cierto?, qué es lo que voy a hacer en el futuro acá. Y me sentí súper identificada con esto que decías de, tengo la sensación de que tengo que empezar de cero. Y en realidad es terrible, ¿viste? Pues, ¿quién me va a querer? Si no me conocen, como si no hubiera trabajado, no sé, 1000 años en lo que estoy trabajando, o si no me hubiera formado, ¿no? Y eso fue muy... Te tocó. Me hizo muy bien escucharlo, porque en realidad es una creencia. Nada más que eso. Es una creencia. Es solo una creencia. Y poder, viste, no sé, nunca lo había dicho quizás en voz alta, y escucharte a vos decirlo en voz alta es como que me ayuda a decir, bueno, che, esto que está acá, que lo voy a sacar porque no es positivo. Porque no para es mí. así. ¿Quién dice Y no es cierto. ¿Quién dice? Y no es cierto, ¿no? ¿Quién dice que es cero? ¿Quién te dice a vos que es de cero, no? ¿Qué pasó con lo anterior? ¿Desapareció? ¿Hizo ¡uf! No. Entonces, poder cambiar la mirada, no. Es cierto. La realidad es, tengo que establecer redes nuevas, tengo que hacerme conocer con esto que yo traigo, que es mi valor agregado. Absolutamente. No es todo de cero, son algunas. No es todo. Bueno, así que muchas el adaptarse gracias por implica hacer cosas. Gracias, Nafra, bien, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más que haya tenido alguna vivencia o que les haya pasado, que me quiera preguntar algo también? Hola, bueno, yo primero que nada agradecerte, y yo soy la venezolana. La que, ¿Viste? Qué pena contigo. y realmente tus palabras me han resonado, porque me identifico totalmente con tu experiencia. Estoy desde hace 4 años aquí en Buenos Aires y he transitado por todo eso que estás diciendo. Y en este último año encontré el coaching que me ha ayudado a poder entender todos esos cambios emocionales, toda esa transformación que he tenido que vivir conmigo misma, y toda esa parte multicultural, ¿no? Y entender que la adaptación tiene que venir de mí hacia donde estoy, y que todo es posible, son oportunidades y son miradas diferentes. Y me resonó igual que Nancy lo de comencé en cero. Sí, porque dejas tantas sí, cosas cero, y cuando llegas aquí dices, y cuando dices, llego aquí, ¿y ahora qué hago? Porque llegas y hasta para una sencilla entrevista laboral que tienes que decir, bueno, yo soy esto,
hago esto, y te ven con aquella cara y tú dices, ¿será que no lo estoy comunicando? Y tienes que regresar y volver a intentarlo, o volver a pensar cómo me lo planteo, o cómo lo planteo, dónde es mi lugar. Entonces, maravilloso todo el tema que traes, lo emocionada porque lo Te siento. tocó. Es que Me hay tocaste. que vivirlo, hay que Me vivirlo tocaste. para sentirlo, ¿no? Y comprenderlo. Qué interesante esto. Pero también aceptar, yo digo yo, que increíble. Eso. Aceptar el momento, aceptar lo que se está viviendo hoy. Y eso es muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque tiene mucho que ver con lo que uno se dice. Si uno acepta, se coloca desde otro lugar. Totalmente. Gracias, Gabriela. Gracias. Me alegro que haya resonado y que hayan encontrado esto, que también cuando uno lo escucha, lo primero que siente es, entonces yo no soy la única que siento esto. ¿No? Esto no me pasa solo a mí, entonces no soy de otro planeta. Pasa a muchos, ¿no? Esto de encarar lo nuevo y cómo lo hago. Pero sobre todo, yo digo, hay que ser, otra palabra que les voy a dar, yo creo que compasivo con uno mismo. Que no siempre la cosa va a salir ahí nomás. Que hay que probar, que es un ensayo y error, que si algo no salió, no tiene que ver con algo de uno. Y si hubo algún error, ¿qué aprendo de este error? Porque yo creo que esa compasión se borra cuando somos demasiado exigentes. Y lo digo desde lo mío propio. Que esa exigencia, a veces alcanzar ciertos perfeccionismos en realidad me están trabando, porque las perfecciones son las enemigas de lo bueno. Pero yo tengo que aprender de eso y eso animarme. Y que si me equivoco, bueno, me equivoqué, ¿cómo puedo cambiar para hacerlo diferente ya que no me dio el resultado que esperaba? Porque a veces lo tomamos como errores y grandes equivocaciones y en realidad no estaban alineados con lo que esperábamos. A lo mejor ese error después sirve para otra cosa. El error es error si es empecinado, si uno continúa haciendo lo mismo, si termina diciendo y haciendo lo mismo, esperando algo diferente. Así que creo que esto también es muy importante, que uno tiene que ser compasivo con uno mismo, en ese sentido. ¿Algo más? ¿Alguna cuestión más o alguna cosa que quieran preguntar? Gaby Darkis está levantando la mano. Sí, Darkis, pero está silenciada Darkis. Ahí está. Hola, Darkis. Soy venezolana también tengo 4 años fuera del país. Les cuento que a las venezolanas, que soy madrina, tengo una hijada venezolana, tengo amigos venezolanos por todos lados y hago arepas. ¡Ah, qué bueno! Excelente. Hago arepitas. Gabriela, que me uno a tus palabras Gracias. en todo lo que dices, en todo lo que tiene que ver con el coaching. También soy certificada de la Escuela Cambio y Desarrollo y para mí Qué lindo. También llegó así como que en el momento que tenía que llegar. O sea, fue una cosa que un momento bien trascendental en mi vida, nada fácil. Sandra lo puede atestiguar que fue así. Y yo siento que soy creyente, católica, siento que Dios me llevó a la Escuela Cambio y Desarrollo y ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Desde la escuela, desde el aprendizaje hasta el grupo de contención. A nosotros nos tocó, fue la primera certificación vía Zoom, así que fue todo un revuelo porque el primer día tuvimos la clase presencial, tuvimos la oportunidad de conocernos, pero cuando iba a empezar la clase no hay, pandemia. Y todos como que no conocíamos nada, no sabíamos cómo íbamos a usar el Zoom, no sabíamos nada. Y bueno, como niños de escuela, nos montamos en el autobús, por supuesto súper dirigido por Sandra, que de verdad, no sé cómo lo hicieron, pero
para allá montaron el Zoom y empezó una vivencia muy, muy nutrida, muy gratificante para todos, de mucho Qué lindo. crecimiento, de sub y bajas como todo, pero Sí, que hicimos un grupo muy, muy bonito de contención, como decías tú, sí. ese martes en la noche todos lo esperábamos porque pasó la pandemia, entonces estábamos con unos niveles de estrés muy fuertes. Sí, Y sí, en sí, mi sí. caso, yo como inmigrante y trabajando cosas que no eran las que yo estaba habituada, bueno, era un mar de emociones Mucha cosa y nueva. Exacto. muchísimas, pero muchísimas. Sí, Y sí, sí, estar sí, sí, sí. en esas clases, estar en todas esas noches y todo lo que significaba después de la clase, el análisis de lo que viste, cómo lo sentiste, el Sí, leer, el estudiar, te ayuda a sí, mantenerte aquí, en el ahora y sentir que las cosas pasan, y no importa si pasa, como dices tú, ajá, ¿qué pasa? Adelante, pues. No pasa sí, nada, como dicen aquí en Argentina, que utilizan mucho esa expresión. sí, sí, Así sí, que sí, bueno, sí. ese es No el pasa nada. comentario que quiero hacer en Muy, esta noche porque de verdad considero que es importante desde mi vivencia hacérselo llegar a ustedes. Así qué que gracias lindo. por... Qué lindo, Darkis. Y bueno, fue el mejor ejemplo de decir qué hacemos con esta circunstancia, ¿no? Imagínense que ese Exacto. gran cambio de hacer todo de manera virtual, yo les cuento que hacía teatro de manera virtual. Algo que es como, ¿cómo vas a hacer teatro? Sí, nos juntábamos y nos reíamos y actuábamos de manera virtual, ¿no? Esto que pasa a ser desde ese reinventarse, poner la creatividad a la mano. Y realmente también tuvimos que todos reacomodarnos y bueno, el coaching pasó a ser así. Es más, mi graduación de cambio y desarrollo fue virtual. Brindamos virtualmente, nos pusimos los gorritos, hicimos todo. Imagínense desde lo emocional que habíamos compartido todo ese tiempo juntos y no podíamos recibir el título presencial. Fue la primera, creo que fue Sandro la primera camada virtual que nos recibimos ahí apenas empezó la pandemia. Sí, 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 ustedes se estrenaron. Estrenamos la Eh, virtualidad, ¿no? Con las ganas que teníamos de abrazarnos todos y de sí. decir, ay, lo hicimos, lo logramos, Nos porque eso, disfrazamos, jugamos, sí, brindamos. sí, 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 sí. Gracias, Gaby. Hermoso, gracias por compartir tus conocimientos, tus vivencias y tu experiencia. Gracias, Darkis, también. Yo les quiero contar que esto que compartieron Gaby y Darkis de cambio y desarrollo estaba totalmente fuera de programa. Para mí es un mimo al alma porque Sin realmente duda. puedo hablar de mí y del equipo que me acompaña. Le ponemos todo, todo. Y sí, puede Y se haber ve. equivocaciones, puede haber errores, porque bueno, somos perfectibles, creo que eso es lo que nos caracteriza, pero que le ponemos todo, no tengan duda. Así que yo las escucho a Gaby, las escucho a Darkis, y así como ustedes las escuchan por primera vez, para mí también este es un maravilloso regalo. Así que Me alegro, gracias. me alegro, Mm, me alegro. Bueno, fruto de la dedicación. Ahí sí. lo tenés. Gracias, En Gaby. lo sentido. Sí, totalmente, totalmente, totalmente emocionada. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario más o compartir algo antes de cerrar esta primera parte de la reunión? ¿Mm? Bueno, sí, Graciela, ¿qué te gustaría No, compartir? no, yo lo único que comparto con Gaby, con Gabriela, sobre lo que estuvo Sí, hablando, sí, es en que yo también en su momento hice un clic de que necesitaba un cambio en mi vida y bueno, estuve averiguando, investigando otro tipo, porque hay variedades Ujú. de carreras en diferentes empresas o diferentes cursos y bueno, pero el día que hablé con vos es como que dije, no, acá en cambio de desarrollo voy a hacer la carrera. Es como que Mm. tu voz o tu presentación telefónica
directamente ya me decidí, ¿entendés? Gracias. Al día siguiente me matriculé y fue un antes y un después, por la verdad que venía con unos días, como decía, enojada, frustrada, que no sabía lo que quería, y esto era lo que quería, y lo que quiero, hacer la carrera. Así que bueno, gracias, Sandra. Gracias, gracias, Graciela. Y algo que quiero recalcar de lo que dijo Gaby, quizás ella en países diferentes, pero que la vida nos va poniendo frente a diferentes desafíos, nos va enfrentando a tener que ampliar nuestra mirada, a poder conectarnos con nosotros de una manera diferente y hasta darnos cuenta de todas las potencialidades que hay en nosotros. El no saber que no sabemos determinadas cosas. Y de esto se trata el acompañamiento que brindamos, o sea, el entrenamiento y el acompañamiento que brindamos desde el coaching. Primero, desde un trabajo personal. Y Gaby, dijiste otra cosa, que ahora se me fue justo, pasa esto, así, no estamos solos. Hablaste de resonancia. Entonces, muchas veces pensamos que lo que nos pasa a nosotros. Y nos empezamos a dar cuenta cuando abrimos nuestras lentes que hay más gente que comparte esas vivencias. De hecho, gracias Reina y Nancy y alguien más, disculpen. Darkis también, y Darkis compartió. Que han compartido esto. Entonces no estoy sola, me pasa esto, y el coach es justamente un facilitador, yo digo que es un abre caminos. Y durante la carrera, que lo describiste maravillosamente Gaby y Darkis, gracias, lo que hacemos nosotros es entrenar justamente estas habilidades que cuando uno las nombra parecen tan sencillas, pero realmente yo les aseguro que es un antes y un después. Es un antes y un después. Mire, Sebastián hace también así en la cabeza, con la cabeza siente. Mire, cambia la manera en que uno gestiona las emociones. Graciela, hablaste del enojo, ¿sí? ¿Cómo? Entonces el enojo empieza a tener un significado. Me está diciendo algo, que hay un cambio que yo tengo que hacer. Exacto. Que hay algo que le tengo que decir basta, o que por acá no es, me da fuerza, me da energía. Entonces aprendemos a gestionar esto. Nosotros tomamos, Gaby, dijiste que somos una escuela avalada por la Federación Internacional de Coaching. Esto para nosotros nos pone en estándares internacionales. De hecho, tenemos alumnos que han migrado a España, bueno, a Costa Rica, a Colombia, a distintos lugares, y les permite decir, yo soy un ciudadano del mundo como coach. Y hoy, que sobre todo con el Zoom, las fronteras se están borrando, el poder tener esta posibilidad de decir, acá está mi certificación de que esto comparto los estándares con 140 países. Entonces, en base a esta posibilidad que nos abre la ICF, nosotros tomamos, o sea, nuestra formación desarrolla habilidades que están muy vinculadas con las 8 competencias. ¿Sí? Estas son recientes, algunos de nuestros alumnos que están acá presentes se han formado con lo que llamaban las 11 competencias, referente nuestro durante 25 años. Pero miren, el cambio de estas 11 competencias a las 8 es clave, y es clave como modelo, porque la ICF se tomó, digamos, el desafío de actualizar las competencias mirando a su alrededor. ¿Qué pasaba? ¿Qué cuestiones había que conservar? ¿Qué cuestiones había que modificar? Y otras que ya correspondían a otros momentos, ¿sí? O sea que desde el ejemplo de esta formación continua, Gaby, que muy bien dijiste, el camino recién empieza, y dura todo lo que nosotros querramos que dure. Y somos aprendices siempre. Totalmente. Siempre hay algo nuevo para aprender, algo nuevo para asombrarse. Y cortito, ¿cómo llegué yo al coaching?
psicóloga de base, trabajé 18 años para el Ministerio de Economía y Hacienda como prestadora, así que imagínense la cantidad de consultas que había. Y empecé a ver cuántas singularidades, cuántos mundos, cuántos mapas mentales había. Y más allá de la edad, de los roles, de las jerarquías que estas personas pudieran llegar a tener, todas compartían la misma inquietud. El deseo de una mejor calidad de vida, el deseo de armar pareja, de conectarse con sus hijos de una linda manera, de poder avanzar en los proyectos y en sus deseos. Y lo que me daba cuenta es que cuanto más recursos, cuanto mejores recursos tenían estas personas, más fácil les resultaban, mejor afrontaban el estrés, con más facilidad resolvían las situaciones que se les presentaban en el día a día. Y esto empezó, ¿saben qué?, a generar en mí más curiosidad. Bueno, ¿qué puedo brindar yo como profesional para acompañarlos y en este camino que estaban eligiendo? Eso me dio mucha fuerza. Y en algún momento también estuve en estos comienzos, una charla informativa, que fue un antes y un después. Un antes y un después en la manera, como les decía, de afrontar, de gestionar mis emociones, de armar pareja, de conversar con mis hijos, de decidir. Fui también psicóloga, fui cerrando ese proceso, amo la psicología, pero encontré en el coaching lo que necesitaba. Y acá les quiero decir algo que es importante. El coaching es una formación que es transversal. Entonces ustedes van a escuchar que hay coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching, o sea, ahí se me están yendo los tipos de coaching que hay, pero digamos que... ¿Cómo, Gaby? Ejecutivo, empresariales. Sí, de político, deportivo. Sí, y uno puede decir, pero ¿cómo se abre todo ese abanico? Por supuesto que cada ámbito de la realidad tiene sus especificidades, pero ¿cómo se abre ese abanico? Bueno, porque lo que aprendemos sirve para cada una de estas áreas, la que yo decida en la que quiero actuar. Entonces, aprendemos a generar acuerdos, que es coordinar acciones con otros para lograr objetivos en conjunto. Esto es clave, así empieza una sesión de coaching. Aprendemos a generar confianza, rápidamente a generar confianza. Que yo pueda confiar en mi coachee, que esto van a ver que es clave, pero que también mi coachee, mi cliente, pueda confiar en mí. Presencia, gente, en un mundo donde tenemos tantos estímulos, poder estar enfocados aquí y ahora. Y ustedes no saben cómo se nos abren nuestras sensibilidades. Increíble. Y eso nos prepara para escuchar activamente. No, ¿qué es esto de escuchar activamente? No es escuchar corriendo, ¿sí? Es poder mirar más allá, el lado B de las palabras. ¿Qué se dice y qué no se dice? Increíble. Y por supuesto, provocar conciencia. Gente, esta es la clave del coaching. Todo esto que les contó Gaby, que contó Darkis, es aprender a mirar diferente. De esto se trata el coaching. Y por supuesto, a diferencia de otras disciplinas, busca la concreción en resultados. El coaching tiene esa característica, no es solamente lo que pienso y siento, sino y fundamentalmente es lo que digo y hago. Gaby, vos lo dijiste hermosamente, es pasar de víctima a responsable. ¿Y de qué me hago responsable? De las decisiones que tomo, de las consecuencias. Pero ¿saben qué? Esto a su vez me empodera, porque si yo las tomé y necesito cambiarlas, pues entonces está en mi poder trabajar y hacerlo. Y ahí es donde interviene el coaching, en nuestros puntos ciegos. Así que les di un paneo rapidísimo, rapidísimo, de lo que vamos a trabajar, las habilidades que se trabajan y se desarrollan
en una formación de coaching. Sé que acá hay varios coaches, desde Sebastián, Gerardo, ¿quién más? Está Marianela, Alejandro Palacios, Claudia Furmansky. Ellos son coaches, creo que pueden compartir esto que estoy diciendo. Algunos de Cambio y Desarrollo y otros de otras escuelas. Bueno, yo quiero honrar el horario, agradecerles que llegaron puntualmente. Son las 20:44, nos queda un minuto, entonces haremos alguna pregunta y después, si alguien quiere quedarse a conversar, por supuesto, disculpen, por supuesto que nos quedamos un ratito más con quien lo quiera o nos deja su mail y nuestros asesores se van a estar comunicando con ustedes. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gerardo, ¿querés agregar algo? Simplemente gracias por permitirme participar de este encuentro, de este lugar que trasciende frontera, ¿no? Y esto de la multiculturalidad, yo estoy en Salto, Uruguay, para los argentinos estoy enfrente a Concordia, en zona de aguas termales, de mucho calor, pero de aguas termales también. Sí. Y trabajando con Sandra en esto que es cómo podemos hacer para que el coaching llegue a otras partes del mundo. Nuestra función o nuestra alianza es a través de la empresa que tenemos de Multifam, sí, que es una empresa con filial con sede en Lima, Perú, y lo que estamos haciendo es creando posibilidades, llevándola a nuestras redes de contacto, invitando a la gente que se anime a ser parte de esto, que para muchos es un antes y un después. Eso puedo hablar en primera persona porque de profesión fui contador, sigo siendo contador, pero ya no ejerzo como tal, porque he decidido que mi vida viene por este camino. Y entonces, en una época escuchaba esto de empezar de cero, y en una época yo también creí que se empezaba de cero, hasta cuando me amigué con el contador que soy, y hoy soy un coach particular porque puedo mirar en el mundo de los negocios la posibilidad de unir y fusionar esas dos hermosas profesiones que es el contador y el coaching. Entonces, bueno, en esto celebro nuestra alianza, nuestra amistad, Sandra, y esta posibilidad que la tecnología nos permite. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gaby, inmensas. Muchas gracias a todos por participar. Perdón, el martes que viene. Sí, por supuesto, ahora venía, gracias Sebastián, coach egresado, es parte de nuestro equipo, uno de nuestros asesores, junto con Darkis, así que ellos están también a disposición. El martes que viene tenemos nuestro segundo encuentro, y adivinen quién va a ser nuestro orador. Está aquí presente. El que adivina tiene premio. Por favor, hagan sus apuestas, y si ustedes miran la pantalla, se van a dar cuenta rápidamente quién es. Alejandro también. Alejandro está reservado. Sí, señor, Gerardo Jofré. Y un título paradojal. La queja, un camino de posibilidad. No se lo pierdan. Así que el mismo ID. Si quieren invitar a alguien, por favor, que se anote, es el mismo formulario, para nosotros esto es muy importante, y el mismo ID con el que entraron hoy. Los esperamos el martes que viene, 19:20, abrimos la sala. Muchas gracias a todos y nos vemos. Beso enorme, enorme, que termine muy bien el día. Bueno, muchas gracias. Gracias por los mensajes, que estaba mirando rapidito las preguntas, los mensajes, y son todos mensajes de agradecimiento, así que muchas gracias a todos. Así que no quería que nos quede pendiente esas de los que iban escribiendo, todos los que han participado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes también. Gracias, a vos, Gabriela. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao a todos. Chao, chao.
Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a